Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 23 de junio de 2026. Soy Eduardo Thompson y hoy vemos retrocesos en el mercado de acciones tecnológicas. El optimismo en el mercado colombiano duró poco tras la victoria de la Espriella y comentamos por qué unas medidas de Estados Unidos contra el crimen organizado están preocupando a los bancos en Brasil. Vamos a Wall Street, donde los futuros del Nasdaq caen y se suman a una venta masiva global ante la preocupación de que el rally de las acciones de semiconductores haya ido demasiado lejos. En Corea del Sur, la bolsa se desplomó un 10% desde niveles récord, activando una suspensión temporal de operaciones. Mientras tanto, las acciones de SpaceX bajaban en las operaciones previas a la apertura, lo que la encamina a caer por debajo de los $2 billones de valor de mercado. En cuanto a la guerra en el Golfo Pérsico, Irán informó que $12.000 millones de sus fondos congelados serían liberados como parte de las conversaciones en curso con Estados Unidos. Ambas partes han señalado avances en las negociaciones para poner fin formalmente a la guerra. En cuanto al rumbo de tasas en Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austin Goolsbee, dijo que sigue preocupado por la inflación y cuestionó si las presiones sobre los precios persistirán una vez que desaparezcan los shocks temporales. Crecen expectativas de una intervención del yen japonés. La moneda borró sus pérdidas luego de que la ministra de Finanzas de ese país revelara una conversación con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Ambos coincidieron en que podría ser necesaria una, comillas, acción contundente. En noticias corporativas, Oracle dijo que eliminó 21.000 puestos de trabajo en el último año, en parte por la adopción de inteligencia artificial. Sigue la preocupación en la industria del crédito privado. Esta vez, Apollo limitó los retiros de uno de sus fondos de créditos privados al 5% por segundo trimestre consecutivo, y la empresa de chips Qualcomm estaría en conversaciones para comprar la startup de IA, Modular, con una valuación de $4.000 millones. Vamos a América Latina. En Colombia, el repunte del mercado tras la victoria electoral de Abelardo de la Espriella perdió fuerza rápidamente. Inversionistas temen que su estrecho margen de triunfo limite su capacidad para implementar políticas favorables al mercado. Por su parte, JP Morgan advirtió que la gobernabilidad será la principal fuente de incertidumbre en adelante. En Bolivia, dirigentes de la facción de Evo Morales anunciaron que levantarán los bloqueos de carreteras que aún permanecen en el país después de que las fuerzas de seguridad despejaran varios puntos de protesta y se prepararan para ingresar al bastión del exmandatario en la región del Chapare. Y como le dije al comienzo del programa, vamos a hablar sobre crimen organizado en Brasil. En mayo de este año, el gobierno de Estados Unidos designó a dos grupos, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho, como organizaciones terroristas. Esto tiene profundas implicancias para los miembros de esos carteles y también para las empresas que, a propósito o no, les presten servicios. Mateus Piovesan es periodista de Bloomberg News en Sao Paulo y escribió una nota sobre por qué, tras esta noticia, los bancos brasileños están bastante preocupados, al punto que incluso piden ayuda a sus pares mexicanos. Porque en el año pasado, designaciones similares fueron aplicadas a carteles de droga de México y meses después el gobierno americano se aplicó sanciones a 3 compañías financieras de México y eso llevó a la caída de esas compañías. Entonces, los bancos brasileños tienen miedo que una situación similar podría acontecer con compañías financieras brasileñas en los próximos meses. Mateus, cuéntanos un poco más sobre cómo estos grupos, el PCC y el Comando Vermelho, se han infiltrado en muchas industrias clave. Bien, las dos organizaciones están infiltradas en diferentes sectores de la economía. En el año pasado, una gran investigación sobre el PCC se reveló que están en empresas de distribución de combustibles y también en empresas fintechs que han utilizado para lavar dinero proveniente de actividades ilegales. Y hay especulaciones de que PCC está más infiltrado en la economía formal que lo se ve, pero las dos organizaciones tienen ligaciones con compañías que son aparentemente legales. ¿Y qué están haciendo los bancos brasileños
tratando de evitar que el crimen se infiltre en el sistema? Bien, los bancos brasileños usualmente cierran cuentas que son sospechosas de uso para la lavaje de dinero, pero no acostumbran decir a los clientes por qué las cuentas fueron cerradas. Y también, según la Federación Brasileña de Bancos, los bancos tienen políticas que garanten que no van a ayudar en la lavaje de dinero y en el financiamiento al terrorismo. Entonces, hay una gran cantidad de políticas que se aplican para garantizar que no están colaborando con actividades criminales. Y para terminar, noticias del Mundial. El noruego Erling Haaland anotó 2 goles en la victoria de su país sobre Senegal 3-2 y aseguró su clasificación para la siguiente ronda del Mundial. Por su parte, Kylian Mbappé también marcó 2 tantos en la victoria de Francia a Irak por 3-0 y Argentina derrotó a Austria 2-0 gracias a Lionel Messi, quien se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 18 tantos, 2 por encima del retirado Miroslav Klose y el mismo Mbappé. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, suscríbase al newsletter 5 Cosas o síganos en redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.